Hola, saludos. Ya estamos aquí con un nuevo episodio de La Mecedora sobre historia y cultura militar. Hoy vamos a adentrarnos en una historia fascinante, la historia de culturas entrelazadas y profundas transformaciones que marcaron el encuentro entre dos mundos. Una historia necesaria para comprender las relaciones de España e Hispanoamérica y siempre un tema de actualidad. El Instituto de Historia y Cultura Militar, en conmemoración de la efeméride del Ejército de Tierra 500 años de historia militar compartida entre España y Perú, y en colaboración con instituciones de las dos naciones, ha organizado diferentes actos para poner en valor estos 5 siglos de relaciones, y La Mecedora tenía que poner su granito de arena. Es imposible en estos pocos minutos resumir lo que han sido 500 años, pero sin duda debemos resaltar los lazos indisolubles que unen a los dos pueblos, cuyo legado cultural y humano sigue siendo el mejor testimonio de su fusión. Hoy, millones de españoles e hispanoamericanos siguen construyendo esta historia común, un vínculo que a través de la historia y el tiempo ha dejado raíces profundas que sin duda perdurarán siempre. Desde aquel 1524, año del primer viaje de Francisco Pizarro, hasta la creación de las repúblicas independientes, España legó a sus tierras de ultramar su idioma, su cultura, sus creencias o sus instituciones. Somos lo que somos por lo que fuimos. Echemos un vistazo a esta historia común, un viaje de mestizaje, tradición y, por supuesto, futuro. A comienzos del siglo XIX, mientras Europa se desangraba en las guerras napoleónicas, en la América española surgían los primeros movimientos independentistas, un conflicto que se alargaría durante años. En lo que respecta al Perú, habrá algunas fechas clave. El 15 de julio de 1821, un grupo de vecinos notables de la ciudad de Lima firmaba el Acta de Independencia del Perú, redactada por Manuel Pérez de Tudela, mediante la cual se declaraba solemnemente la independencia de la corona española, celebrándose públicamente la proclamación el día 28 de julio en la Plaza Mayor de Lima. De alguna forma era el inicio de un proceso que, viniendo desde tiempo atrás, culminaría en la Batalla de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, convirtiéndose esta batalla en el símbolo del fin del dominio español en América del Sur, y cuando realmente la independencia se haría efectiva. En aquellos momentos finalizaba una verdadera guerra civil entre hermanos, ya que tanto en el ejército realista, defensor de la corona española, como en el patriota, defensor de la independencia, hubo nacidos en el continente americano y en la península, todos con raíces comunes y en muchos casos familiares. No sería hasta agosto de 1879, durante el reinado de Alfonso XII, cuando España reconociera oficialmente la independencia del Perú, con la firma del Tratado de Paz y Amistad en París, marcando el inicio de una relación diplomática y de cooperación basada en el respeto mutuo y en la colaboración en múltiples campos. No cabe duda de que la labor española en el continente americano a lo largo de los siglos siempre es un tema de mucha actualidad. Echemos un poco la vista atrás. En este caso, tenemos que viajar en el tiempo hasta los viajes de Francisco Pizarro a principios del siglo XVI.
Pizarro realizó dos viajes previos de exploración desde Panamá, el primero en 1524 y el segundo entre 1526 y 1528. Pero sería su tercer viaje entre 1531 y 1533, con poco más de un centenar de hombres, el que marcaría el inicio de la conquista del Imperio Inca. Recordemos que en el segundo viaje se produjo en la Isla del Gallo el famoso hecho de los 13 de la fama, cuando Pizarro pronunció sus legendarias palabras trazando una raya en la tierra. Por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuera buen castellano, lo que más bien estuviere. Pero sigamos. A la llegada de Pizarro, los españoles se encontraron al Imperio Inca, cuya expansión se había producido solamente unos 100 años antes, en 1438, en tiempos del emperador Pachacútec, debilitado por la guerra civil entre los hermanos Huáscar y Atahualpa, hijos del emperador Huayna Cápac. A ello hay que añadir que un numeroso grupo de pueblos indígenas sometidos al poder de los incas luchaban a muerte de forma permanente contra ellos, en un escenario donde la vida tenía poco valor. Pizarro, mediante alianzas, supo aprovechar la colaboración de los pueblos oprimidos por la dominación incaica para debilitar más el imperio e imponerse definitivamente. Resulta impensable que el contingente de Pizarro, con poco más de la centena de hombres, pudiera con el poderoso imperio inca. En la batalla de Cajamarca, el 16 de noviembre de 1532, Pizarro, con solo 160 soldados y 68 caballos, logró lo impensable capturando al emperador inca Atahualpa, a pesar de enfrentarse a miles de guerreros. Atahualpa sería ejecutado en 1533 y con su muerte comenzaba el fin del imperio incaico. En América, y con el fin de gobernar y administrar aquellos nuevos territorios, se crearía en la época de los Austrias, en 1535, el Virreinato de Nueva España y en 1542 el Virreinato del Perú, uno de los territorios más importantes del imperio. Más adelante se crearían otros como el del Río de la Plata o el de Nueva Granada. El poder de la corona española se representaba a través de los virreyes, quienes actuaban como su alter ego, el otro yo del rey. Estos no solo administraban la justicia y los asuntos civiles, cumpliendo lo mandado por el rey y ejecutando las leyes emanadas por el Consejo de Indias, sino que también supervisaban la recaudación de impuestos o el desarrollo económico, ostentando también el mando del ejército. En su momento de mayor esplendor, el Virreinato del Perú abarcaba aproximadamente los actuales Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, parte de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, más o menos. Pero no nos engañemos, no todo era de color de rosa y dentro de la administración también existieron abusos e injusticias que derivaron en múltiples levantamientos, protestas y rebeliones, algunas muy significativas como la protagonizada en 1536 por el emperador Manco Inca, que tras escapar de Cuzco, donde se encontraba vigilado, reunió un gran ejército para asediar y tomar dicha ciudad a los españoles. Tras algunas victorias incas y después de meses de lucha, los españoles, con la ayuda de indígenas aliados, rompieron el asedio de Cuzco y Manco Inca se retiró a Vilcabamba, una región remota donde él y sus sucesores, el último de ellos, Tupac Amaru I, mantendrían una resistencia que duraría más de 30 años y sería el ejemplo para otras sublevaciones posteriores. A lo largo de los años, la labor de los virreyes sería pieza fundamental en el desarrollo y evolución de los nuevos territorios. Veamos algunos ejemplos. Uno de los primeros virreyes más significativos sería Francisco de Toledo,
un militar con experiencia nombrado por Felipe II en 1569 para reorganizar un virreinato caótico tras años de conflictos. La labor del virrey Toledo sería básica para organizar aquellos territorios y su legado definió el futuro del virreinato del Perú durante los siglos siguientes. Con su visión reformista consolidó un eficiente sistema de gobierno, dejando un cuerpo legal que organizó de manera definitiva la vida política, social y económica del virreinato. También restauró el poder de los curacas, los líderes indígenas, quienes jugaron un rol crucial en la estructura administrativa. Promovió la fundación de nuevas ciudades, hospitales y universidades, incluyendo importantes reformas en la Universidad de San Marcos en Lima, consolidándose esta institución como el principal centro de educación superior en América del Sur. Pero también hubo otros virreyes destacados, como por ejemplo Manuel de Amat, nombrado en 1761 por el rey Carlos III. En plena época ilustrada, impulsó el desarrollo económico y arquitectónico de Lima, dejando un legado que aún puede verse en la ciudad moderna, convirtiendo la capital del virreinato en uno de los centros más importantes de poder, cultura y comercio del Nuevo Mundo, revitalizando la economía del virreinato y promoviendo reformas administrativas y eclesiásticas. Y así, poco a poco, sobre la base de las nuevas estructuras políticas, administrativas, económicas, sociales y religiosas, se produjo un profundo proceso de transformación hasta llegar a principios del siglo XIX y el comienzo de los movimientos independentistas. Frente a ellos surgiría una figura que sería el baluarte de la monarquía hispánica en el virreinato del Perú, José Fernando de Abascal y Sousa. Abascal desarrolló su labor de virrey del Perú entre 1806 y 1816, unos años críticos para la monarquía española en plena guerra contra los franceses, con la finalización de la Guerra de la Independencia y el reinado de Fernando VII. José Fernando de Abascal era un hombre con experiencia militar y conocimiento de América, lo que le permitió afrontar con habilidad los desafíos a los que se enfrentó. Fortaleció la infraestructura y seguridad de Lima, el puerto del Callao y las defensas mineras. También impulsó importantes reformas sociales y educativas, modernizando Lima y mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Todo ello le hizo ganar el respeto tanto de los peruanos como de las élites españolas. En 1809, y tras los primeros levantamientos frente a la corona, consiguió con una mezcla de fuerza y diplomacia restablecer el orden y tras diferentes campañas, en 1815, parecía que la monarquía había recuperado el control en América del Sur. José Fernando de Sousa, marqués de la Concordia Española del Perú, dejó el virreinato del Perú en 1816, habiendo consolidado la defensa de la monarquía española en América, siendo el Perú su más firme baluarte. Su labor fue continuada por sus sucesores en el cargo de virrey, los generales Joaquín de la Pezuela y José de la Serna, los dos formados en el Real Colegio de Artillería de Segovia. Bien, avancemos un poco. Si yo digo Ejército Real del Perú, ¿a qué me estoy refiriendo? La historia militar de la independencia en América del Sur se ha contado muchas veces desde el punto de vista de los vencedores, el llamado bando patriota, que sin duda merecen todo el respeto y reconocimiento. Pero también hubo otro lado igual de poderoso, igual de determinado e igual de valeroso, que muchas veces se ha olvidado en la historia de España. Otros soldados olvidados. El Ejército Real del Perú, una magnífica fuerza militar que se enfrentó a las fuerzas independentistas en defensa de la corona. El Ejército Real del Perú nació de un proceso paulatino de unificación de unidades de milicias y veteranas
y se convertiría en la fuerza militar que haría frente a las fuerzas insurgentes en el virreinato. Mayoritariamente compuesto por americanos, desde los soldados hasta los oficiales, provenía principalmente del Bajo y Alto Perú, y había también soldados originarios de las tierras que luego serían Chile, la Argentina o Venezuela. Se componía de unidades veteranas o permanentes, como por ejemplo el Real Regimiento de Infantería de Lima, y también por unidades de milicias o movilizadas, como varios reales batallones de infantería de milicias, como el de Paruro o el de Puno. A ellos se añadían tropas de refuerzo o expedicionarias provenientes de la península, como los regimientos Talavera, Burgos o Gerona, entre otras unidades. Si hubo algo característico de nuestro ejército fue la diferente procedencia, que le dio un carácter único. Todo ello constituyó una fuerza que fue el pilar de la resistencia virreinal, entrenada para operar en condiciones extremas, ya que a partir de 1811 los virreyes establecieron un riguroso programa de entrenamiento de 6 meses para las nuevas unidades, dotando a las tropas de disciplina y preparación táctica. Pero surgirían problemas. Un hito básico para el futuro del ejército real sería el pronunciamiento liberal del teniente coronel Rafael Riego en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan, el 1 de enero de 1820, en contra del absolutismo de Fernando VII. Allí se encontraban acantonadas parte de las tropas de la gran expedición de ultramar, destinadas a sofocar las sublevaciones americanas. La sublevación abortó dicha expedición de refuerzo al ejército realista. A partir de aquel momento, no se recibirían más soldados desde la península, con lo que quedaba de alguna forma a su suerte. A ello hay que añadir en 1823 la rebelión interna contra el virrey José de la Serna, liderada por Pedro Antonio de Olañeta, un oficial de milicias que mandaba la división del Alto Perú, que dividió al ejército real restando 5.000 soldados a la causa española. El virrey se vio obligado a sofocar la rebelión enviando 3.000 soldados al Alto Perú, bajo el mando del general Jerónimo Valdés, lo que hizo que el ejército realista se dividiera justo en el momento más crítico de la guerra. Este debilitamiento permitió a los líderes independentistas Simón Bolívar y Antonio José de Sucre recuperar la iniciativa militar. El 6 de agosto, en la llanura de Junín, las disciplinadas y excelentes caballerías de ambos bandos se enfrentaron en una batalla que cambiaría el rumbo de la guerra. Tras unos primeros momentos, los realistas, con una embestida brutal, arrasaron a los patriotas y Bolívar llegó a dar por perdida la batalla. Pero en esta situación, diferentes decisiones tácticas equivocadas del general realista Canterac y la carga del primer escuadrón de los húsares del Perú del bando patriota, liderado por el teniente Suárez, que en vez de retirarse como se le había ordenado, cargó contra el enemigo, hicieron que cambiara el destino del combate. La carga desorganizó completamente a las fuerzas realistas, quienes, exhaustas y desorientadas, fueron derrotadas. La batalla de Junín marcó un antes y un después. El ejército realista perdió su reputación de invencibilidad y la victoria patriota sería clave para las posteriores acciones militares que llevarían al fin del dominio español en América del Sur. Junín fue solo el preludio de la decisiva batalla de Ayacucho, que ocurriría el 9 de diciembre de 1824. Con las fuerzas realistas debilitadas y la moral independentista en alza, la independencia de América del Sur estaba cada vez más cerca. Tras la derrota en Junín, el ejército realista, liderado por el virrey La Serna, intentó reorganizarse para retener el control del Perú. Sin embargo, después de 14 años de guerra, las fuerzas realistas estaban debilitadas y sin recursos. Ambos bandos sabían que deberían buscar una batalla final que decidiera la suerte de la guerra, en una lucha que se desarrollaba en uno de los teatros de operaciones más desafiantes del mundo: montañas, ríos y terrenos escarpados,
que agotaban tanto a las fuerzas realistas como a los independentistas. El enfrentamiento crucial ocurriría el 9 de diciembre en la Pampa de Quinua, cercana a la localidad de Ayacucho. Aunque la Serna planteó bien su estrategia, la falta de coordinación y las dificultades del terreno lo perjudicaron, lo que propició que el líder patriota, Sucre, aprovechara la situación y lanzara un ataque perfectamente coordinado. En pocos minutos las líneas realistas fueron quebradas y el destino de la batalla quedó sellado con la victoria independentista. El propio virrey La Serna se lanzó personalmente al combate, resultando herido y siendo hecho prisionero. Con la batalla perdida, el mando realista negoció una capitulación honrosa. Este acuerdo marcó el final del Ejército Real del Perú, que después de 15 años de conflicto fue desmantelado. Españoles de todas las razas y orígenes, americanos y peninsulares, habían luchado con tenacidad por la monarquía española, pero la independencia era ya inevitable. La batalla de Ayacucho marcó el final del dominio español en América del Sur, simbolizando el inevitable nacimiento de las nuevas naciones independientes. Tras Ayacucho, todavía quedarían resistencias numantinas de los realistas españoles, como la de la fortaleza del Real Felipe del Callao, que resistió casi durante 2 años, hasta el 22 de enero de 1826, cuando capitularon con todos los honores y sus banderas desplegadas unos 400 hombres, únicamente 90 de ellos peninsulares. Sin duda, aquellos componentes del Ejército Real del Perú merecen un reconocimiento por su inquebrantable lealtad y fidelidad a España. Años más tarde se viviría otro conflicto entre nuestra nación y una coalición de repúblicas americanas que formarían Chile y Perú, apoyadas por Ecuador y Bolivia, en 1865 y 1866, en la llamada en España Guerra del Pacífico, en Chile la guerra contra España y en el Perú el combate del 2 de mayo, que sin duda merecen un programa aparte. Curiosamente, todas las partes en conflicto darían por ganada esa guerra, iniciada de manera absurda por ambos bandos por motivos más de prestigio nacional, tan típicos del siglo XIX, que por razones objetivas que pudieran haberla justificado. Pero bueno, esa es otra historia. De todas aquellas fuerzas nacería la Marina de Guerra del Perú, heredera de la Armada del Mar del Sur, creada por la corona española en 1580 con el fin de mantener la seguridad de las rutas marítimas en todas las costas del Pacífico, desde Cabo de Hornos a Centroamérica. Y también el ejército peruano, que heredaría las ordenanzas militares españolas. En 1921, el presidente peruano Augusto Leguía sentó las bases para la creación de la Guardia Civil del Perú, basada en el modelo español. En 1922 nacía la Guardia Civil del Perú, llegando incluso a ser nombrado el teniente coronel español Pedro Puello su director general según una orden de 1 de diciembre de 1923, así como diferentes mandos españoles llegaron a ejercer como directores de la Escuela de la Guardia Civil Peruana. Heredó de la Guardia Civil Española su lema: el honor es mi divisa, añadiendo como en la madre patria. Su emblema con las letras GC entrelazadas, su carácter militar y su inquebrantable espíritu de servicio. La Guardia Civil del Perú sirvió ejemplarmente a su nación como cuerpo independiente y de marcada personalidad durante 66 años. En 1988 se integró en un nuevo cuerpo, la Policía Nacional del Perú. Actualmente España y Perú mantienen comisiones mixtas entre sus respectivos ministerios de defensa y desarrollan programas estrechos de colaboración e intercambio en múltiples campos. Hemos dado solo unas pinceladas.
Os invito a profundizar en el tema a través de las conferencias organizadas por el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, en colaboración con expertos de ambas naciones, que ya están disponibles en YouTube, en las que se describen con mayor detalle todos estos temas. Además, podéis descargar un número monográfico de la revista de Historia Militar y pronto un cuaderno sobre todo ello a iniciativa de la Asociación Héroes de Cavite. Encontraréis los enlaces en la descripción del vídeo. Durante 500 años hemos recorrido un viaje lleno de momentos complejos, de luces y sombras, pero sobre todo de evolución y aprendizaje. Hoy la relación entre España y Perú nos muestra cómo el pasado puede ser un puente hacia el futuro, donde las diferencias se transforman en oportunidades de colaboración y entendimiento. La herencia de ese encuentro de mundos sigue presente en nuestras vidas, en las festividades que compartimos, en los sabores de nuestras cocinas, en la riqueza de nuestro arte, en la religión o en la lengua que nos une. Aunque separadas por un océano, España y Perú están entrelazadas por una historia que ha marcado nuestros destinos y que sigue escribiéndose día a día. Hoy en día residen en España, según las estadísticas oficiales, alrededor de 270.000 nacidos en Perú. Entre todos, sigamos mirando al futuro con esperanza, honrando lo que nos une y construyendo juntos un mañana lleno de esperanza. Terminamos. Gracias por acompañarnos en este pequeño recorrido que espero que os haya resultado interesante. Nos vemos pronto. Un saludo.